Hola de nuevo, amigas y amigos. Hoy os quiero hablar de un escritor quizás el más influyente que ha habido en la literatura durante el siglo XX y el siglo XXI, y al que todos los escritores que han nacido durante el siglo XX y XXI lo consideran un gran maestro. El autor en cuestión, que creo que cambió la literatura universal, y sobre todo la de estos últimos siglos, es Franz Kafka. Franz Kafka nace en el Imperio Austrohúngaro, en Praga, y fallece muy joven, con 41 años. Siempre tuvo muy mala salud desde pequeño. Cuando tenía 17 años creo que le diagnosticaron tuberculosis y se pasó gran parte de su vida, de su corta vida, yendo a recuperarse a sanatorios que había en aquella época para tuberculosos, pero su salud no mejoraba. Su padre era judío, checo, y era de una familia que se dedicaba a la carnicería. Posteriormente el padre marcha a Praga, porque vivía en el ámbito rural, y abre un negocio textil. Su madre era de origen alemán, también judía, y era bastante acaudalada porque su familia regentaba fábricas donde se elaboraban cervezas. Digamos que la madre era mucho más culta y más rica que el padre. Como decimos, marcharon a Praga, donde Franz era el hijo mayor. El nombre de Franz es en honor al emperador Francisco José, el emperador del Imperio Austrohúngaro, y era el mayor. También tuvieron dos hermanos, pero los dos hermanos murieron cuando eran pequeños. Esto a Franz Kafka lo atormentó mucho porque decía que se habían muerto por su culpa, porque él le tenía mucho celo. También tuvo tres hermanas. Él murió en el año 1924, pero sus hermanas fueron asesinadas durante el Holocausto judío en los campos de concentración nazis. Concretamente, creo que alguna de ellas fue en Auschwitz. El padre se encargó de la educación de su hijo, Franz, pero el padre era un hombre muy prepotente y muy autoritario, y tenía al hijo como asustado. El hijo no sabía por dónde tirar. Franz Kafka siempre leía mucho y escribía muchas cosas, todas las rompía y las tiraba, la mayoría de estas cosas, de los apuntes que tomaba. Y entra en la carrera, primero empieza a estudiar química, pero suspendía, era un desastre como estudiante, y el padre lo obligó a estudiar Derecho. Cuando acaba Derecho, trabajó como empleado en una aseguradora. Y ese trabajo a Kafka, la verdad que no le gustaba. Él se sentía oprimido en el trabajo y que no le gustaba en el trabajo mecánico, y él quería nada más que escribir. Durante este tiempo se enamora de una chica llamada Felice Bauer y conoce al que sería su amigo inseparable, que era Max Brod. Él escribía muchas cartas de amor a su novia y a su amigo, contando su vida, las experiencias que él tenía intelectuales, pero muchas de estas cartas no han llegado hoy en día, pero otras muchísimas se perdieron. Como hemos dicho, Franz Kafka murió muy joven, con 41 años, y estando en el lecho de muerte le dijo a su amigo Max Brod que todo lo que había escrito, que todo lo que fueran relatos, libros, etcétera, cartas, que la rompiera, que él no, que veía que aquella literatura, que no quería pasar a la historia por nada, y que rompiera todo esto agonizando. A este amigo, a este gran amigo, Max Brod, le debemos que nos hayan llegado los maravillosos libros, cartas y ensayos de este escritor, aunque, como digo, quizás el más importante del siglo XX y XXI, porque Kafka rompió la literatura. Sus personajes hablan un lenguaje simple, pero a la vez se va desarrollando la historia en la que hay apatía, miedo, desconfianza, obsesión, cosas increíbles que le pueden ocurrir a cualquier persona. Todo esto se llama universo kafkiano, o sea, incluso se creó un adjetivo. Algo kafkiano es algo irreal, que parece que no va a pasar, pero que realmente sucede.
Así escribe Frank Kafka. La mayoría de sus novelas y de sus escritos son muy cortos. Tuvo una vida corta y muchos de sus escritos se perdieron porque cuando los nazis invadieron Praga, algunas de sus obras han desaparecido para siempre. Todas sus novelas son, como he dicho, cortas, pero cualquier frase de Kafka tiene una profundidad, parecen muy simples, pero te va turbando la mente de una forma como no lo ha hecho ningún escritor en la historia. Y por eso sigue siendo tan importante. Alguien dijo de él que todo lo que escribe, sea lo más tonto, lo más profundo, nada de lo que escribe tiene desperdicio. Manuel Vilas, un escritor español, le escribió como una especie de carta y ponía: querido Frank, no sabemos quién fuiste, pero todos estamos enamorados de ti. Yo personalmente, y una frase mía, creo que la literatura se divide en dos fases: antes de Kafka y después de Kafka. Es un escritor sorprendente y buenísimo. Hoy os voy a hablar de una obra de él, son cortas, como he dicho, casi todas las obras. Una de ellas, otro día hablaré de otra porque hay que leer mucho de este hombre. La obra es quizás una de las más famosas que tiene, no la mejor para mí y para gran parte de la crítica, que son otras, pero esta novela, que se lee muy fácil, te va atrapando desde la primera página. La novela también tiene uno de los comienzos más inquietantes e intrigantes de la literatura universal. La novela se llama La Metamorfosis. Y empieza: cuando Gregor Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto. O sea, este hombre se despertó y se ve convertido en un insecto. Ya la novela va avanzando y se va entendiendo perfectamente lo que quiere decir kafkiano, lo absurdo que puede ocurrir a un ser humano en la vida. Muchas gracias. Disfrutad con Frank Kafka. Muchas gracias, amigos y amigas.